¿Alguna vez han pensado en tomar una pasta que te hagan crecer todo literalmente? Vamos a ver cómo le va a Estefanía y a Lisa con esa transformación. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia comienza con Jessica y Lisa en camino a una entrevista con el Dr. Frank. Al llegar, él les da la bienvenida a su laboratorio. En el lugar ven mucha tecnología interesante y el doctor dice que el show está por comenzar y grita diciendo que les mostrará cómo funciona la píldora de crecimiento. Él procede a dársela a los ratones mientras ellas están mirando y aquí notamos cómo poco a poco empieza a crecer. Ambas quedan sorprendidas porque el experimento realmente funcionó. A Jessica le llamó tanto la atención que dice que se le ocurrió una gran idea. Al final Lisa le agradece y le dice que ha sido una exhibición fascinante. Él les dice que pueden venir cuando quieran a su laboratorio y así se despiden, pero vemos que el frasco de las pastillas las habían cambiado. Lisa camina feliz porque consiguió buen material para su reporte, pero Jessica le dice que mire lo que consiguió. Y efectivamente eran las pastas experimentales del laboratorio. Lisa le recrimina por haberlas tomado, pero Jessica le dice que lo hizo por diversión y le dice que es una cobarde, y ahí mismo la reta que se tome una de ellas, y así muy firme se la toma diciendo que no tiene miedo, pero aquí muy nerviosa queda esperando a que haga reacción la pasta, pero al parecer no ocurrió ningún efecto y siguió siendo igual de pequeña. Al final Jessica dice que es una lástima que no haya funcionado en humanos, pero a Lisa al parecer le cayó mal al estómago, mientras Jessica le dice que se verán mañana en la escuela. En otro plano tenemos preocupado al Dr. Frank, que dice que la droga tiene un efecto secundario. Más tarde en la noche Lisa sigue aún con dolor de estómago, pero ya cuando iba a dormir siente una reacción fuerte en su cuerpo. Trata de controlarlo, pero el dolor es muy fuerte y al parecer siente como poco a poco empieza a crecer. Fue tanta la expansión que quedó sin ninguna prenda. Cuando por fin se detuvo tenía dolor de cabeza y con solo caminar se sentía muy mareada. Pero la sorpresa más grande fue cuando se miró al espejo y vio su cambio repentino. Prácticamente se ha convertido en un adulto, pero algo pasó y ella sale del baño porque escuchó un ruido en el pasillo y al parecer ese ruido provenía del cuarto de su mamá. Pero al mirar adentro se lleva una gran sorpresa y ve claramente a su mamá teniendo una bendición con Homero. En su inexperiencia no sabía por qué lo hacían, pero lo que está claro es que les estaba gustando, pero por alguna razón al verlo se sentía rara y se dio cuenta que las autoraciones la llevaban al cielo y así ambas llegaron al paraíso al mismo tiempo. Al final Marcia escuchó un ruido afuera, pero no vio a nadie y piensa que se lo imaginó, y lo único con lo que se encontró fue una gotera en el suelo. Al día siguiente Lisa se levanta con resaca y piensa que tuvo un sueño muy raro, pero en ese momento se da cuenta que está sin pijama y pega un grito de que no puede ser, pensando si lo que soñó fue real. Ya que si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Y recuerda muy claro lo que vio y lo que sintió. Cuando llegó al colegio se sentía muy triste pensando que lo que hizo anoche estuvo mal, y en ese momento oportuno llega su amiga Jessica. Más tarde llegan a casa y Jessica le pregunta por qué ha estado callada desde que llegaron de la escuela. Lisa le dice que tuvo una terrible noche, pero Jessica la anima diciendo que fue una gran noche, y ahí Lisa le pregunta a qué se refiere. Jessica le confiesa que también probó las pastas y que son fantásticas, y que ser una mujer adulta es fenomenal. Ella saca una bolsa y le dice que mire lo que trajo, pero Lisa con miedo dice que las aparte, pero ella le insiste y le dice que se divertirán un poco. Lisa le insiste que pare y trata de no tomarla, pero Jessica le dice que no se preocupe y que ella irá primero, y de una forma muy estratégica le pasa la pastilla. Lisa dice que siente que su cuerpo está extraño, mientras Jessica le dice que era la única forma de que se la tomara y que ahora sí es su turno, y así es como a ella le empieza a hacer efecto y claramente ve cómo su cuerpo se convierte como el de una adulta. Lisa también sufre ese cambio drástico. Jessica está muy feliz por los cambios en su cuerpo y al mirar a Lisa se da cuenta que es muy linda. Lisa le dice que se siente muy extraña y que va a descansar, pero la sucubo de su amiga le dice que es muy temprano para eso y que hay mucho que van a hacer juntas, así que Jessica se acerca y tienen una oración al punto de terminar y llegar a ver el cielo. Luego Jessica va hacia su bolso y dice que trajo un pequeño juguete. Lisa le pregunta por lo que trajo. Aquí Jessica saca un aceite y se pone una gran Excalibur artificial. Lisa se altera y le pregunta qué es esa cosa tan horrible. Ella le dice que van a jugar un poco con el juguete, así que se relaje, y así es como tienen su primera bendición artificial. Pero inesperadamente llega alguien tocando el timbre de la casa. Aquí abre Marge y llega el famoso Milhouse, que dice que vino a hacer la tarea con Jessica y Lisa. Ella lo deja pasar y le dice que están en la habitación, así que él le agradece y procede a subir las escaleras del segundo piso. Él ingresa preguntando si estaban ahí, pero se pone colorado al ver lo que estaban haciendo. Él, conteniéndose, se disculpa y dice que se equivocó de habitación. Jessica le dice que no lo cree y que las ha descubierto, y le dice que al parecer su espada láser está encendida. Lisa queda muy sorprendida porque nunca había visto uno real, y Jessica le dice que quiere tocar la escritura por primera vez, pero solo faltó un roce para que él estallara en 1000 pedazos. Y aquí ambas por primera vez ven lo que es la semilla de la bendición. Pero aquí Milhouse dice que presenció algo inolvidable y que ya puede morir feliz. Pero aquí Jessica, toda enojada, le dice que no se puede dormir ahora, y de una sola ronda le hace tomar todas las pastas. El muchacho queda totalmente atrofiado por el impacto, y es tanta la impresión que prácticamente se convirtió en el primo de Hulk. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
creció tanto que casi rompía el techo. Jessica cobardada le decía a Lisa que iniciara primero, pero ella le respondio que ni loca. Pero Milhouse impaciente dice que va a iniciar con las dos. Y aquí es cuando empezó a sacar su poder Saiyajin. Luego le dice a Jessica que ella será la primera en tener una bendición. Y así estuvo hasta quedar satisfecho. Lisa al ver el estado de su amiga trata de huir, pero Milhouse le dice que ella será la siguiente. Y así con unas buenas clases termina siendo una seguidora del evangelio. La historia termina con Bart entrando a la habitación. Él recoge las pastas y termina diciendo su icónica frase: ¡Ay, caramba! Como moraleja de la historia, si tienes la oportunidad de tomar una de estas pastas, no la desaproveches. Y bueno chicos, hasta aquí este video, espero que si les gustó me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios de qué otro anime quiere que resuma y traiga para este canal. No siendo más por hoy, los espero en el siguiente video. Hasta luego.